A ver, vamos a ir empezando la sesión. ¿Ya, chicos? Lo que vamos a trabajar nosotros entonces dentro de esa clase, como bien te venía mencionando, es la oración compuesta. Sin embargo, ya al haber trabajado lo que es la oración compuesta coordinada, hoy nos centraremos en lo que es la oración compuesta subordinada. ¿Qué se dice con respecto a la oración compuesta subordinada? Bueno, primero tienes que recordar que cuando hablamos de oración compuesta, como mínimo tiene que haber dos verbos, ¿sí? Eso es lo mínimo que tú tienes que tomar o que encontrar dentro de tu oración. Como mínimo dos verbos, porque por eso se le denomina como compuesta, ¿ya? Ahora, al hablar de una oración compuesta subordinada, se dice que estas, ¿sí? Están conformadas por dos o más proposiciones de diferente valor sintáctico. ¿Por qué tienen diferente valor sintáctico? Porque una tiene una mayor jerarquía que la otra. Una va a ser la proposición principal y la otra va a ser la proposición subordinada. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir tomando en cuenta, ¿ya? Es lo que vamos a tener que tomar en cuenta eh, con relación a lo que es la oración compuesta. ¿Qué más se me expresa? ¿Qué más se me dice? Me dice que esto es, entre las proposiciones se cuenta, ¿sí? En cuestiones se establece una relación de jerarquía. Como te decía, va a haber una que tiene un mayor valor sintáctico a diferencia de otra, pues, que es la que tiene menor. La que presenta mayor valor sintáctico se denomina como proposición principal, ¿no? Que ya te la he presentado hace unas clases. Y la que tiene menor valor sintáctico es la proposición subordinada. Justamente en esta proposición subordinada vamos a encontrar nosotros al verbo subordinado, que también ya te enseñé cómo encontrar a un verbo subordinado. Y vamos a encontrar junto a este verbo, previamente a este verbo, los elementos que lo van a subordinar, que pueden ser pronombres relativos, que pueden ser adverbios relativos, que pueden ser, en este caso, las conjunciones subordinadas, ya sean causales, concesivas, condicionales, completivas, entre otras. ¿Sí? Esos elementos las van a condicionar. Ahora, esta subordinada se va a dividir en tres clases. En lo que es la oración compuesta subordinada sustantiva, la oración compuesta subordinada adjetiva y la subordinada adverbial. Como te mencionaba previamente, lo que nosotros solamente vamos a trabajar dentro de esta clase, solo en esta clase, es la oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Sí? Esa es la que vamos a trabajar nosotros. Solamente a ella la vamos a trabajar. Entonces, ¿qué se dice cuando hablamos o hacemos referencia a esta oración compuesta subordinada sustantiva? Bueno, lo primero que tienes que saber, que en este caso, toda una oración compuesta en la que la proposición subordinada desempeña normalmente las funciones específicas que le corresponden a la frase nominal en una oración simple. Es decir, tiene la misma relación que una oración simple. Se va a desarrollar similar como si fuera una oración simple. Sin embargo, ya tenemos que tomar en cuenta nosotros que dentro de estos elementos pues vamos a encontrar al verbo subordinado, por ende a la proposición subordinada. Ahora, en este caso, la subordinada completiva, ¿sí? La subordinada completiva cumple roles que le competen al nombre o al sustantivo, como categoría lexical de la oración simple. Yo te pregunto, a ver si por allí recuerdas. ¿Tú te acuerdas de las conjunciones completivas? ¿De las conjunciones subordinadas completivas? Sean sinceros, ¿ah? Sean sinceros, sean sinceras. ¿Te acuerdas de la subordinada completiva? ¿De la conjunción subordinada completiva? ¿Se acuerdan? El cuándo no, pero el qué y el sí son correctos. Ajá. Solamente el qué y solamente el sí. En este caso, el qué que tienes allí se puede cambiar por eso. Y el sí que tiene sin tilde no es un condicional. ¿Sí? No va a ser un condicional. Recuerda eso. Ahora, en este caso, solamente para la subordinada sustantiva, vamos a emplear el qué. Es el elemento que más vamos a utilizar nosotros, ¿no? El qué. Recuerda, si este qué lo puedes cambiar por eso, escucha y apunta en esto porque viene dentro de lo que es un examen de admisión.
Si el qué lo puedes cambiar por eso, automáticamente ya puedes dar como referencia de que estás ante una oración compuesta subordinada sustantiva, ¿ya? Esa es una característica muy importante con respecto a este que completivo. Ahora, dentro de la oración compuesta subordinada sustantiva hablaremos netamente de, proposiciones subordinadas, porque recuerda que se divide en dos, ¿no? En la principal y en la subordinada. Solamente nos vamos a concentrar en las subordinadas nosotros. De ella vamos a hablar, sobre ellas vamos a trabajar. En este caso hablamos de una proposición subordinada sustantiva, pero relacionada al sujeto. ¿Sí? Relacionada al sujeto. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cuáles eran los tres elementos que podían cumplir la función de núcleo del sujeto? ¿Te acuerdas cuáles eran esos tres? ¿Recuerdas? No los recuerdas. Sin miedo, sin miedo, ya te he dicho ya, no hay problema si no lo recuerdas. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cuáles eran los tres elementos que cumplían la función de núcleo del sujeto? ¿Te acuerdas? Sustantivo infinitivo y te falta uno más, que empieza con P. Hola Brainer, ¿cómo estás? Correcto, pronombre, excelente. Sustantivo, pronombre, infinitivo, ellos tres son. ¿Sí? No te olvides. Ya, no te olvides, ellos tres. Ahora, en este caso, justamente cuando hacemos referencia al sujeto, tenemos que tener esta relación. ¿Por qué? Porque dentro de la proposición subordinada sustantiva de sujeto, existe la del sujeto infinitivo. Ya sabes que se denomina como infinitivo aquello que termina en ar, er o ir. Por ejemplo, comer o beber en exceso perjudica tarde o temprano la salud. Como te das cuenta, tengo el comer o beber. Ahí tengo dos infinitivos. Y a esa expresión que ves de rojo, a toda ella, a toda esa expresión que está de rojo, se le considera una proposición subordinada sustantiva de sujeto infinitivo. Ahora, yo te pregunto, todo eso que está de rojo, ¿tú lo puedes cambiar por eso? ¿Y tendría sentido tu oración? O sea, ¿lo puedes cambiar por eso? ¿Verdad que sí se puede? Claro, claro que sí. Si tú dices, eso perjudica tarde o temprano la salud, ¿correcto? Tiene sentido, claro, tiene una idea lógica. Entonces, ya te diste cuenta que puedo utilizar el eso. Cada vez que tú puedas emplear el eso, ¿sí? Cada vez que puedas emplear el eso, recuerda que estás ante una subordinada sustantiva. Por ejemplo, si yo te digo, condenar a los concursantes por un solo error es malo. Mira, condenar a los concursantes por un solo error es malo. ¿Cuál es la proposición subordinada sustantiva de sujeto infinitivo? ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es la subordinada aquí? ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál será? Toda la proposición, ¿ah? ¿Cuál es la proposición? Correcto, Almendra. Condenar a los concursantes por un solo error. Esa es la proposición subordinada. Porque incluso lo puedes cambiar por eso. Eso es malo. Recuerda, lo puedes cambiar por eso. Entonces, todo ello, desde el condenar hasta error, todo eso es una proposición subordinada sustantiva, porque lo puedes cambiar por eso, y en este caso de sujeto infinitivo. ¿Ya? A ver, es extremadamente complicado vivir contigo. ¿Dónde está la proposición subordinada?
Correcto, vivir contigo, claro, vivir contigo, excelente. Perfecto, perfecto. Si yo te digo, por ejemplo, amar a la tóxica es doloroso, ¿cuál es la subordinada sustantiva? Amar a la tóxica es doloroso. ¿Cuál será? ¿Cuál es la proposición subordinada? Claro, amar a la tóxica. Correcto, correcto. Entonces, yo te pregunto, ¿complicado? ¿Complicado? Amar a la tóxica no, complicado es la proposición, ¿ah? ¿Difícil? Ya sabemos que la tóxica sí es complicado, ¿no? Eso ya se sabe. Eso ya lo sabemos. No. Entonces, ya te diste cuenta que es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo el infinitivo. Pasamos al otro. Pasamos a lo que es el lexical. En el caso del lexical, ¿no? La proposición subordinada sustantiva, en este caso de sujeto lexical, dice, se halla encabezada por la conjunción subordinante que, recuerda, la lexical me presenta al que de manera directa. Siempre me lo va a presentar. Y como te dije anteriormente, ese que lo puedes cambiar por eso. Mira a Homero todo triste, ¿no? Y dice Homero, dije que no lo haría. Yo te pregunto, dije es el verbo. Él es mi principal. Entonces, desde el que hacia adelante es mi proposición subordinada. Es decir, que no lo haría, porque tengo otro verbo. El verbo haría y él es el verbo subordinado por el que, por ese que completivo, por ese subordinado, esa conjunción completiva. Ahora, yo te pregunto, ¿tú puedes decir dije eso? ¿Sería correcto expresar dije eso? ¿Está bien? Porque lo estoy cambiando todo ello por eso. Dije eso. ¿Será correcto? Sí, ¿verdad? Claro. Dije eso, correcto. Entonces, ahí ya tenemos que de manera directa el que lo podemos cambiar por eso. A ver, si yo te digo que nos llames para salir a caminar es muy agradable. Mira, que nos llames para salir a caminar es muy agradable. ¿Cuál es la subordinada sustantiva de sujeto lexical? ¿Cuál es? Correcto, que nos llames para salir a caminar. Yo te pregunto, ¿lo puedes cambiar por eso? Todo eso que está subrayado, ¿lo puedes cambiar por eso? Claro, muy bien. Y si te digo, ellos nos contaron que te vieron con otro chico. Uy, ya fueron con el chisme. ¿Sí? Ellos nos contaron que te vieron con otro chico. Ya te vieron, ¿ves? Por salir sin mascarilla. A ver, ¿cuál es la subordinada lexical?
No te suicides, Jonathan, no te suicides. Tranquilo. Es su primo que ha venido de viaje. Claro, que te vieron con otro chico. Incluso puedes decir, no, ellos nos contaron eso. ¿Te das cuenta que así se puede reemplazar? Queda. Entonces, esa es la característica de la lexical. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿Bien con la lexical? ¿Sí? ¿Hasta aquí vas bien con la lexical? ¿Vas bien hasta aquí? ¿Me sigues? Recuerda, siempre tienes que darte cuenta de que en tu proposición existan verbo. ¿Ah? Recuerda, en tu proposición subordinada siempre tiene que haber verbo. Como te das cuenta, tengo en el primero llames, en el otro vieron. Siempre tengo verbo subordinado. ¿Ah? Recuerda, no te vayas a olvidar. Y la última que se trabaja dentro de lo que es el sujeto, ¿sí? Esta subordinada de sujeto, es la interrogativa. La interrogativa me dice lo siguiente. La proposición subordinada, sustantiva sujeto, en este caso interrogativa, se halla encabezada por un pronombre interrogativo. Por ejemplo, el problema es cuántos ejercicios van a venir en la prueba. Como te das cuenta, el problema es mi expresión principal. Pero el cuántos, que es una pregunta indirecta, obviamente se está utilizando como un pronombre interrogativo. Ese cuántos está subordinando al verbo van a venir. Entonces, ya tengo mi proposición subordinada, sustantiva, de sujeto lexical interrogativo. Por ejemplo, ¿cuándo ella regresará? Eso nadie lo sabe. Allí, ¿cuál es la subordinada sustantiva de sujeto interrogativo? A ver, ¿cuál es allí la subordinada? Correcto, sin llorar, tranquilos. Está con el otro chico, recuerda. Está con el chico que la vieron. Claro, y será cuando ella regresará. Ujú, será cuando ella regresará. Correcto, ¿sí? Cuando ella regresará. Incluso lo puedo cambiar por eso. Eso, ¿no? Justamente como lo tienes allí, eso nadie lo sabe, ¿no? Te das cuenta que incluso se puede reemplazar. Y si te digo, no puedo entender por qué, mira, pregunta, no puedo entender por qué ellos me rechazaron en su equipo. ¿Cuál es allí la subordinada interrogativa? ¿Cuál será? Correcto, porque ellos me rechazaron de su equipo. Entonces, todo lo que hemos visto, esos tres tipos, tanto la de infinitivo, la de lexical y la interrogativa, están dentro de lo que es la subordinada sustantiva de sujeto. No te olvides. Dentro de la subordinada sustantiva de sujeto encontramos al lexical, al infinitivo y al interrogativo. Con estos tres, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consulta? Hasta aquí con estos tres. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? ¿Todo claro? Me dice. Tania también todo claro. Asmir igual. ¿Sí? ¿Está fácil? Relativamente sencillo. Si sabes la teoría,
Eso te lo voy a decir. Si sabes la teoría, se te va a hacer muy sencillo recordar todo lo que se está viendo. A ver, dame un ejemplo con cualquiera de ellas. Con cualquiera de las tres que hemos visto. A ver, dame un ejemplito, con cualquiera de ellas. Un solo ejemplito. A ver, vamos. Uno solo, para ver cómo vas. A ver, un ejemplito, con cualquiera de los tres tipos, ya sea el infinitivo, ya sea el lexical o ya sea el interrogativo. A ver, con cualquiera de ellos, un ejemplito. Dice que no estudies sería tener un mal futuro. Correcto, eso sería un mal futuro. ¿Cuándo volveré a mi pueblo? Eso no se sabe aún. Correcto. Recuerda el cuándo, colócale la tilde para que hagamos referencia de que es pregunta indirecta. ¿Sí? Que es pregunta indirecta. Le falta la tilde, no te olvides. No puedo jugar fútbol porque tenía que hacer mi tarea. Ya, pero ese porque que estás utilizando es de respuesta. Me estás dando el motivo. Entonces no es pregunta. Además te falta la tilde en el E, en la E. Si lo pones tal cual, está así, ¿no? Entonces, sí. Recuerda poner la tilde, si no se olviden de la tilde. Dice, no puedo quererte porque ni siquiera puedo quererme a mí mismo. No puedo quererte, eso. ¿Te das cuenta que si yo te digo no puedo quererte, eso no tiene sentido? Adivina eso, allí sí, mira, adivina quién viene a la casa esta noche. Adivina eso, allí sí es correcto, allí sí está bien. Recuerda, reemplázalo por eso para que veas si tiene sentido. Donde creas tú que vas a poner la subordinada, reemplázalo por eso y te vas a dar cuenta si tiene sentido. ¿Qué será de mi perro cuando no le dé comida? ¿Qué será? ¿Qué será, no? De mi perro cuando no le dé comida. Sí, no entiendo eso, no entiendo por qué no tengo amigos. Correcto, dime eso, dime por qué rechazaste esa oferta de trabajo, ¿no? Porque era por San Juan del Uriguashi. ¿Cuándo volveré a ver a mi gato? Ya lo extraño. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo volveré? Dice otro, me gustaría saber el por qué, pero si me dices el por qué es el motivo, no es una pregunta. Recuerden, preguntas. Aquí hacemos uso de las preguntas indirectas. ¿Cuándo será el examen? Eso es muy dificultoso saberlo. Ujú, correcto. No puedo tener un carro ni ir de viaje hasta que pase el examen. No puedo tener un carro ni ir de viaje que, hasta eso. Eh, ¿Cuándo será el día que ingrese a la universidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día que ingrese a la universidad? ¿Te das cuenta que ahí tienes dos subordinados? Uno el cuándo y el otro el qué. El qué también subordina, porque ese qué es un pronombre. Es un pronombre relativo que previamente tiene un sustantivo. Recuerden siempre eh, tomar en cuenta el término eso. Recuerda, emplea el eso para ver si tu oración tiene sentido. ¿Sí? Si lo puedes reemplazar por eso, te vas a dar cuenta que tiene sentido. ¿Cuándo pasará algo divertido? Mi vida es muy rutinaria y aburrida. Eso es rutinaria y aburrida. ¿Cuándo? Pregunta. No puedo tener un carro ni ir de viaje hasta eso. ¿Cuál es eso? Hasta que pase el examen. Ujú.
Sí. ¿Cómo perdió Alianza Lima? Eso pone muy triste a los tirapiedras. Ahora dilo sin llorar. ¿Cuándo será el examen de la villa? Quiero saberlo. Claro. Ujú, correcto. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos lo que es la sustantiva de sujeto, ¿ya? La sustantiva de sujeto. Muy bien, excelente. Ahora pasamos a lo que es la sustantiva de objeto directo. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas del objeto directo? ¿Te acuerdas cómo encontrar el objeto directo? ¿Te acuerdas qué es el objeto directo? No, en ese caso solo se utiliza un solo eso. Recuerda, solo se utiliza un solo eso. Pero si te da o sea, lo dejamos tal cual está, porque ya nos da la referencia de que sí se puede cambiar por eso. Si te da la idea de que sí lo puedes reemplazar por eso, normal. Entonces el segundo eso que vendría, ya lo obviamos nada más. Ahora, te preguntaba, ¿te acuerdas del objeto directo? ¿Te acuerdas cómo encontrar el objeto directo? La pregunta quién, ya quién y lo reemplazabas por las, los. Correcto, muy bien, excelente. Ajá, bien. La pregunta es quién. Eh, básicamente la pregunta es qué. ¿Sí? La pregunta es qué y a quién. La pregunta que haces es qué. ¿Qué y a quién? ¿No? El qué si es un objeto y el a quién si es una persona. Y obligatoriamente lo tienes que reemplazar por el alas, lolos. Ahora recuerda que el objeto directo es el elemento efectuado dentro de una acción. Mira, te dice, en el caso de toda una proposición subordinada sustantiva o completiva en función de objeto directo del verbo principal. Mira, la dependiente de la tienda le preguntó a los clientes si podía ayudarlos en algo. Entonces, yo me doy cuenta que tengo el verbo preguntó, ¿sí? ¿A quiénes preguntó? A los clientes. Les preguntó. Ese a los clientes es un objeto indirecto y como te das cuenta no hay verbo en él. Pero si podría ayudarlos en algo. Yo te pregunto, ¿qué les preguntó? Si podía ayudarlos en algo. Estoy utilizando el qué. Entonces, la dependiente de la tienda lo preguntó, haciendo referencia al preguntarles algo. Lo preguntó, ¿no? Entonces, lo estoy teniendo en cuenta, esto lo estoy utilizando, ¿sí? Recuerda, lo estamos empleando aquí, lo estamos empleando. Entonces, esa es la característica de un objeto directo. Recuerden, el objeto directo también, dentro del objeto directo tienes que encontrar el verbo subordinado. Por ejemplo, si yo te digo, Rosaura nos dijo, ya no regresen a esta casa. Mira, ya no regresen a esta casa. ¿Cuál crees tú que es el objeto directo? ¿Cuál crees tú que es el objeto directo allí? ¿Cuál es la subordinada de objeto directo? Claro, a ver, ¿lo puedes reemplazar? Si lo reemplazas, ¿cómo quedaría? Correcto, Omar. Rosaura nos lo dijo. Ujú. Rosaura nos lo dijo. Bien, perfecto. Muy bien, Victoria. Muy bien, Almendra. Excelente. Muy bien, Yesenia. Nos lo dijo. A ver, este otro. No entiendo lo que me dijiste en la carta. Mira, no entiendo lo que me dijiste en la carta.
¿Cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo aquí? ¿Cuál es la subordinada de objeto directo? Correcto. Muy bien. Lo que me dijiste en la carta. A ver, reemplázalo, ¿cómo quedaría? Si lo reemplazas, ¿cómo quedaría? Correcto, no lo entiendo. Ahora, yo puedo incluso decir, Rosaura nos dijo eso, o no entiendo eso. ¿Complicada el objeto directo? ¿Complicado? ¿Complicada la proposición subordinada de objeto directo? ¿Complicado? Dice, no, no. En la oración de la imagen, el sí está ayudando. Recuerda, los completivos. Es el que o el sí. El sí también ayuda. El sí está ayudando justamente a saber que es la subordinada. Y se encuentra dentro de lo que es el objeto directo. La dependiente de la tienda lo preguntó. ¿A qué? Si podía ayudarles en algo. Porque recuerda que se les hace referencia a los clientes. Entonces, no hace referencia al objeto directo, sino al indirecto. Entonces, todo lo que está de rojo es el directo. En cambio, a los clientes es el indirecto. ¿Sí? Porque es a ellos. A ellos les está preguntando. ¿Cuál es el objeto directo en la oración? Lo que está de rojo, si podía ayudarles en algo. Porque es, te explico, mira, la dependiente de la tienda le preguntó a los clientes. SL le pertenece a los clientes. Primero, y ya sabes si a los clientes es un objeto indirecto, porque es les preguntó. Ahí ya tienes al objeto indirecto, al directo no, al indirecto. Ahora, si yo le pregunto qué al verbo, ¿qué preguntó? La respuesta es si podía ayudarles en algo. Ya hice la pregunta qué. Entonces, lo voy a reemplazar para estar seguro. La dependiente de la tienda lo preguntó. ¿Qué preguntó? Si podía ayudarles. Entonces, por ese motivo lo tomo como el objeto directo. Y dentro de ese objeto directo tengo el ayudarles, que es el subordinado. No es que si tú preguntas quién, el quién recuerda que es para sujeto. Tú para objeto directo preguntas qué o a quién. Para objeto directo preguntas qué o a quién. Para sujeto preguntas quién. ¿Quién o quiénes? Y por último preguntas qué si es que no lo encuentras. Con esas dos preguntas previas. Recuerda que el quién se utiliza solo para sujeto. El quién se utiliza solo para sujeto. Para objeto directo se utiliza el qué si es un objeto y el a quién si es una persona. Si tú preguntas quién preguntó, la respuesta es la dependiente de la tienda, ese es el sujeto. Claro, recuerda que el quién te utilizas para encontrar al sujeto, solamente para encontrar al sujeto. Para eso se utiliza el quién. ¿Sí? A ver, con esa subordinada de objeto directo, ¿algún tipo de oración que puedas dar a conocer? A ver, en una oración, un ejemplito, con la del objeto directo, ¿cómo lo podrías dar
a conocer. A ver, para ver si has entendido. Dice, yo comprendí que no es fácil la vida. Yo comprendí eso, ya. ¿Qué comprendí? Que no es fácil la vida. Ahora, date cuenta de algo que es muy importante. En el caso del objeto directo, mira, en el caso del objeto directo, no está iniciando con qué. Si iniciaba con qué, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Lexical, de sujeto lexical. La única que inicia con el qué es la del sujeto lexical. Ella es la única que inicia con el qué. Ese es de sujeto lexical. Está bien, pero es un sujeto lexical. No es objeto directo. Profe, pero lo puedo reemplazar. Sí, pero recuerda que en el caso es la única, en ese caso de la subordinada, ella es la única que inicia con el qué. No logro encontrar mis zapatillas para correr. No logro encontrar mis zapatillas para correr. Ya, pero ¿dónde está el subordinado? Sí entendí la indirecta de tu ex, pero el sí es una afirmación, ¿no? Si es que me estás afirmando eso. Sí entendí la indirecta de tu ex. Ahora, si lo usas como pregunta, sí entendí la indirecta de tu ex. ¿Qué entendí? La indirecta de tu ex, ¿no? Si tú me dices, ¿qué entendí? Ya, la indirecta de tu ex. Pero ese en la indirecta de tu ex, ¿dónde está el verbo subordinado? ¿No? Si quieres decirme que la indirecta de tu ex es el objeto directo, ¿dónde está el verbo subordinado? Recuerda, dentro del objeto directo también tienes que tener al verbo subordinado. Por eso se le llama proposición subordinada, ¿no? En este caso sustantiva de objeto directo, porque dentro del objeto directo tenemos a un verbo subordinado. Pablo mencionó ayer que no ordenó la sala. Pablo mencionó ayer. ¿Qué mencionó? Que no ordenó la sala. Pablo lo mencionó, ya. Pero igual que en el caso anterior, recuerda, estás iniciando con el qué. Claro, inicias con el qué igual. El director mencionó a los alumnos lo que sucedió en el colegio. Allí sí. ¿Qué mencionó? Lo que sucedió en el colegio. El director lo mencionó. ¿Te das cuenta que no inicia con el qué? Está iniciando con el lo. Muy bien, Almendra. Inicia con el lo, no inicia con el qué. Entonces, esa sí es de objeto directo. La anterior era lexical. No puedo resolver algunos ejercicios de matemáticas. Ya, pero ahí solo tienes un solo verbo, no tienes dos. Me gustó, contiene la O, no te olvides lo que dijiste en esa canción. ¿Qué me gustó? Lo que dijiste. El me lo está reemplazando. Me gustó lo que dijiste en esa canción. Ujú, claro, me gustó eso. Bien. En la noche pensé, tilde en la E, lo que haré, tilde en la E, mañana. En la noche pensé lo que haré mañana. ¿Qué pensé? Lo que haré mañana. En la noche, o solamente lo pensé. Correcto. Bien. Mi jefe despidió dos de mis amigos. Despidió a dos de mis amigos, debe ser. Despidió a dos de mis amigos. ¿A quiénes? Si tú preguntas a quiénes despidió, será a dos de mis amigos. Sería un objeto indirecto. Bueno, directo, los despidió. Ya, directo, los despidió. Pero ese dos de mis amigos no tiene un verbo. Es objeto directo, sí, pero recuerda que dentro de tu objeto directo tiene que haber un verbo subordinado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, ella dijo, no pagaré la cuenta. Mira, ella dijo dos puntos, no pagaré la cuenta.
Yo te pregunto, ¿qué dijo? No pagaré la cuenta. Ella lo dijo. Ahí ya tengo mi objeto directo. En ese caso, mi proposición subordinada de objeto directo. No pagaré la cuenta. El no, tengo el verbo pagaré y la cuenta. Entonces, en ese caso sí, porque es no lo pagaré. O no la pagaré, ¿no? Porque es la cuenta. No la pagaré. Ese para el objeto directo. Yo te pregunto, ¿te acuerdas del objeto indirecto? ¿Te acuerdas la característica del objeto indirecto? ¿Quién es el objeto indirecto? ¿Te acuerdas? Pedro Castillo nos lo dijo, claro, claro. Ahí sí es. Porque no más pobres en un país rico. Ya, es objeto directo, sí. Ya, es objeto directo, sí, pero no es subordinada. ¿Sabes por qué no es subordinada? ¿Qué te falta para que sea subordinada? ¿Qué te falta para que no más pobres en un país rico sea subordinada? Le he venido mencionando en oraciones también previas. ¿Qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? El verbo. Ajá. Le falta el verbo. Ajá. Es objeto directo, no te lo niego, es objeto directo, sí, pero no es una subordinada de objeto directo, porque te falta el verbo subordinado. Ujú. Recuerden, y se lo vuelvo repitiendo de nuevo, para que hables de una oración compuesta, como mínimo tienes que tener dos verbos, un verbo principal y un verbo subordinado, ¿ya? Un principal y un subordinado. Ahora, continuamos. Yo te preguntaba, ¿te acuerdas del objeto indirecto? ¿Te acuerdas del objeto indirecto? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas del indirecto? ¿Te acuerdas del objeto indirecto? ¿Sí? ¿Cómo encontrabas al indirecto? Correcto, lo reemplazabas con LS. Y aquí si preguntas a quién o para quién. Correcto. Dice, hay que trabajar para que no haya más pobres en un país rico. Por el AI te la paso. Por el AIGA, sí sé que es un discurso, ¿no? Está bien citado. No te preocupes. Pero el Castillo nos lo dijo. Ahora sí. Sí sería de objeto directo y serían sus palabras, ¿no? Por el AIGA. Ahora, yo te decía que obviamente el objeto indirecto preguntas a quién o para quién y lo reemplazas por leles. Recuerda que el objeto indirecto es el destinatario, ¿sí? La persona que se va a beneficiar o perjudicar de la acción. Tiene las mismas características, ¿no? Sí, cumple la misma función que un objeto indirecto, ¿ya? La misma. Es decir, el destinatario receptor de la acción. Pero recuerda que dentro de este objeto indirecto, como en los casos anteriores, se debe de presentar al verbo subordinado. Mira, dice, él ofreció un helado a quien le ayudó. Mira, él ofreció un helado a quien le ayudó. Tengo el a quién. Mira, tengo el a quién. Entonces, ¿a quién le ofreció un helado? A quien le ayudó. Él le ofreció un helado. Incluso lo puedo reemplazar. Entonces, desde el a quien le ayudó, porque hace referencia a una persona, es el objeto indirecto. Y como te das cuenta, dentro de ese objeto indirecto hay un verbo subordinado que es ayudó. El principal es ofreció, pero el subordinado es ayudó. A ver, aquí. Dimos las condolencias a quienes conocieron al difunto. ¿Cuál es la subordinada de objeto indirecto? A ver, ¿cuál es la subordinada de objeto indirecto? Correcto. A quienes conocieron al difunto. A ver, reemplázalo, ¿cómo quedaría? Si lo reemplazas, ¿cómo quedaría?
Si lo reemplazas, ¿cómo queda? Les dimos las condolencias, correcto. Y como te das cuenta, dentro del objeto indirecto tienes al verbo conocieron, que es el subordinado. Bien, ¿ah? Hasta aquí vas bien. A ver, darán una exhibición de impuestos a los que fueron afectados por la catástrofe. ¿Cuál es el objeto indirecto? ¿Cuál es la proposición subordinada de objeto indirecto? ¿Cuál es? Correcto. Muy bien. Excelente. A los que fueron afectados por la catástrofe. A ver, reemplázalo. ¿Cómo quedaría? Claro, les darán una exhibición de impuestos. Bien, muy bien, muy bien. Sorprendente. Excelente, ¿ah? Excelente. Espero que cuando des tu evaluación, cuando des tus 4 preguntas con respecto a ese tema, lo hagas bien, ¿ah? Porque hasta aquí vas bien, ¿sí? De ahí también vamos a ver los ejercicios, a ver cómo vas. Pero hasta aquí vas bien, hasta aquí vas muy bien. A ver, en el caso del objeto indirecto, ¿cómo lo podrías utilizar en un ejemplo? Dice, felicitarán a los que aprobaron el examen. Claro. Ahora, si tú dices felicitarán a los que aprobaron el examen, ya tienes a quién, ¿no? ¿A quiénes felicitarán? A los que aprobaron el examen. Reemplázalo. ¿Tú dices les felicitarán o dices los felicitarán? ¿Cómo dices tú? ¿Les felicitarán o los felicitarán? A ver, dice, Jerry expulsó a los que plagiaron en el examen de admisión. Ya, igual. Jerry expulsó. Ya. Tú preguntas, ¿a quiénes expulsó? A los que plagiaron. Tú dices, ¿les expulsó o los expulsó? ¿Cómo dices tú? ¿Les o los? ¿Les expulsó o los expulsó? ¿Cómo lo dices? ¿Les o los? Los, ¿verdad? Estás cometiendo leísmo, ¿ah? Estás cometiendo leísmo, ten cuidado. Entonces sería objeto directo, ¿ah? No sería indirecto. Por eso te digo, reemplaza, reemplaza. No te olvides, reemplaza. No te me emociones. Luego te emocionas y pasa esto. No te emociones. Reemplaza para que estés 100% seguro, 100% segura. Es necesario que reemplaces. Dice, regalaron flores a los que ayudaron en la decoración. Por ejemplo, ¿a quiénes? A los que ayudaron ya. Tú dices, ¿los regalaron? No, tú dices, les regalaron flores. Allí sí es, porque utilizas el les. Allí sí utilizas el les regalaron flores. Tú no dices, los regalaron flores. O las, ¿no? Ahí dices les. Perfecto, muy bien. Ayudará sin esperar nada a cambio de los demás. Ayudará sin esperar nada a cambio de los demás. Ya, ayudará. Y tengo a los más, a esperar sin ver nada a cambio a los más necesitados.
No, no hay verbo subordinado. No hay un elemento subordinado allí. El a cambio no hace referencia a una persona, ¿no? Recuerda que el indirecto hace referencia siempre a un destinatario. En este caso no hay un destinatario. A los necesitados, pero en este caso no hay verbo subordinado. Comunicamos una noticia a quienes trabajaron en la mina, ya. Les comunicamos una noticia, correcto. Ahora sí. Ana preparó una torta, les preparó una torta, correcto. Bien. Eso estaba bien, ¿ah? Ujú. Claro, porque tú dices, Ana les preparó una torta. ¿A quiénes? A los que participaron en el concurso. Ese es el objeto indirecto y es el subordinado, porque participaron es el subordinado. Correcta. Dimos las gracias a quienes nos ayudaron en la construcción. Les dimos las gracias. Bien, correcto. Sí, está bien, Almendra, tu ejemplo. Sí, porque les regalaron flores y está bien. Es indirecto. Ujú. Compraron regalos a los niños que participarán. Les comprarán regalos. Correcto. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Pidieron refuerzos al que dirigía la misión. Pidieron refuerzos. Les pidieron refuerzos. Claro, tú no dices los pidieron, es les pidieron refuerzos. O le pidieron refuerzos, ¿no? Perdón, aquí es le pidieron refuerzos al que dirigía porque está en singular. Darán una fiesta de Navidad, no te olvides, mayúscula, celebración, a los vecinos, ya. Es indirecto a los vecinos, pero no es subordinada. Te falta el verbo. Te falta el verbo subordinado, ¿sí? Dimos una paliza a quienes robaban en la cuadra. Les dimos una paliza. Correcto, muy bien. Navidad con mayúscula de nuevo. Darán una fiesta de Navidad a los vecinos que colaboraron. Ahora sí, les darán una fiesta de Navidad. Ujú. Bien, correcto. ¿Sí? Ya te diste cuenta que tienes que reemplazar a, no te olvides, debes de reemplazar. ¿Sí? Reemplaza. Es muy importante que reemplaces. Así como reemplazas a su amor. Así igualito. Reemplaza. ¿Ya? Reemplaza. No te olvides de reemplazar. Para que estés 100% seguros o 100% seguros. ¿Ya? Ya tenemos la del objeto indirecto. Vamos al atributo. Ya vamos al atributo, porque si no, aquí se ponen a llorar. Vamos al atributo, vamos al atributo. Luego se acuerdan y luego lloran y ya no avanzamos. Yo te pregunto, ¿te acuerdas quién es el atributo? ¿Te acuerdas del atributo? ¿Quién es el atributo? ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas del atributo? ¿Sí? Ser, estar y parecer es el verbo copulativo que te permite encontrar al atributo, que es una característica, una cualidad, ¿no? Básicamente un adjetivo o una frase nominal. Bien. Recuerda, verbos copulativos que se relacionan con el adjetivo, ¿no? O con la frase nominal. Dentro de este adjetivo, dentro de ese atributo, recuerda, dentro del atributo tenemos que encontrar nosotros al verbo subordinado, pero que está relacionado con el verbo copulativo. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice lo siguiente. En este caso, se asume que la proposición subordinada sustantiva expresa definiciones o identificaciones del sujeto, rol característico de los sustantivos o adjetivos lexicales, en función de atributo de predicado nominal. Por ejemplo, mira, el médico es, aquí tengo mi verbo copulativo, y digo, ¿no? Quien tiene que darte el diagnóstico. Entonces, tengo el verbo es, copulativo. Yo pregunto, ¿quién es o qué es? ¿No? ¿Quién es? El médico es mi sujeto. Entonces, ese es un verbo copulativo. Lo que le sigue al verbo copulativo, obviamente, es el atributo. Ahora, ¿lo puedes reemplazar por eso? Sí, el médico, en este caso, es como si dijera, no expresara, es quien tiene que darte el diagnóstico. Me expresa el verbo copulativo, el quien subordina tiene, entonces ya tengo mi verbo subordinado. ¿Sí? Recuerda, me está presentando al verbo copulativo. Después del verbo copulativo tengo al atributo. No te olvides, después del verbo copulativo se presenta el atributo. Te lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Mira, tienes el verbo copulativo. Ya encontraste el verbo copulativo que es el verbo es. ¿Sí? El médico es, ¿no? En este caso,
hace referencia al verbo ser. Ahí tienes el verbo copulativo. De manera natural, ya sabes que después del verbo copulativo, lo que viene es el atributo. Entonces, mi atributo es quien tiene que darte el diagnóstico. Profesor, ¿por qué es el atributo? Uno, porque me está dando una característica. Él es el que da el diagnóstico. Él es el que realiza esta acción, esta función. Esa es una. Y dos, el quién que tú ves allí, ese quién es un eh, adverbio relativo que está subordinando al verbo tiene. ¿Sí? Lo subordina. Entonces, ya al subordinarlo, ya sé que dentro de mi atributo, que viene a ser quien tiene que darte el diagnóstico, estoy encontrando al verbo subordinado. Por ende, es una proposición subordinada. En este caso, de atributo. Mira, te presento otro ejemplito, por si acaso. Ese acontecimiento es algo que no tiene precedentes. Mira, ese acontecimiento es algo que no tiene precedentes. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es la proposición subordinada a atributo? A ver, ¿cuál crees tú? Lo que esté después de tu verbo copulativo. ¿Cuál crees tú que es la proposición subordinada sustantiva, en este caso de atributo? Correcto, algo que no tiene precedentes. Claro, él es mi atributo. ¿Por qué? Tengo el verbo copulativo. Lo que sigue después del verbo copulativo se considera atributo. Tengo el que es un elemento que subordina, y tengo el tiene, que es el verbo subordinado. Recuerda, apóyate siempre. Ese es una persona en la que uno puede confiar. Mira, tú pareces una persona en la que uno puede confiar. ¿Cuál será la proposición subordinada, en este caso sustantiva de atributo? ¿El es subordina? No. El es el verbo copulativo, es el verbo principal. Después del es encuentras el atributo donde está subordinado. El atributo es el subordinado. Dentro de tu atributo tienes que encontrar el verbo subordinado. El es el verbo principal. Correcto. Una persona en la que uno puede confiar. Claro. Para ese es el verbo copulativo. Lo que sigue después del verbo copulativo es justamente el atributo, representado por una frase nominal. Dentro de ese atributo tenemos el que y tenemos el puede. El que subordina al puede. Ese que estamos encontrando allí es un pronombre relativo. ¿Sí? Es un pronombre relativo que está subordinando al verbo puede. Recuerda, siempre encuentra el verbo subordinado. No te olvides. Siempre encuentra el verbo subordinado y al verbo principal. Tienes que tener dos verbos. En el caso del atributo, encuentra el verbo ser, al verbo estar y al verbo parecer. Lo que esté después de este verbo, del verbo ser, estar o parecer, lo que esté después de él, se considera como atributo. ¿Ya? Se va a considerar como atributo. Pero dentro de ese atributo, te lo vuelvo a repetir, dentro de ese atributo o dentro de esa frase nominal, tú tienes que encontrar de manera obligatoria al verbo subordinado. Lo tienes que encontrar, ¿ya? Lo tienes que encontrar. A ver, vamos con la del agente, la proposición subordinada de agente. ¿Te acuerdas del agente? Proposición subordinada sustantiva agente. ¿Te acuerdas quién es el agente? ¿Te acuerdas? Lo vimos en predicado. ¿Te acuerdas quién es el agente? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo utilizo al agente? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cuándo utilizo al agente?
cuando la oración es pasiva. No te olvides, el agente es el que realiza la acción en una oración pasiva. ¿Sí? En una oración pasiva, no te olvides. ¿Sí? Cuando la acción es pasiva, cuando tu sujeto es pasivo, cuando tu oración te expresa, no una idea pasiva. Entonces, me dice que son los que tienen la función de ser el complemento agente de la oración, es decir, el complemento que realiza la acción del verbo en las oraciones en voz pasiva. Por ejemplo, el cantante fue ovacionado por los que asistieron al concierto. Te das cuenta que allí hay un por. Del por hacia adelante es el complemento agente. Porque ellos están haciendo la acción. Tu sujeto es pasivo. El cantante fue ovacionado. Él no hace la acción. A él le realizan la acción. Entonces, el agente es por los que asistieron al concierto. Pero como logras ver, dentro de tu agente, hay un verbo subordinado. El asistieron. El que encuentras antes, es un pronombre relativo que lo está subordinando. Entonces, al igual que en los dos anteriores, encuentras a la gente, pero dentro de la gente tiene que haber un verbo subordinado. Por ejemplo, los regalos fueron traídos por quienes iban de traje negro. ¿Dónde está la proposición subordinada sustantiva agente? A ver, ¿dónde está? Claro, por quienes iban de traje negro. Correcto, por quienes iban de traje negro. Bien. Claro, ese complemento agente, ellos están haciendo la acción y dentro de ese complemento agente está el verbo subordinado, que en este caso es iban, el quienes lo subordina. A ver aquí, la cometa fue elevada por los primeros que colaboraron en su creación. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál será? Correcto, muy bien. Por los primeros que colaboraron en su creación. Ujú. A ver, con ese complemento agente, ¿cómo lo podrías presentar en un ejemplito? A ver, ¿cómo lo podrías presentar en un ejemplito? A ver, ¿cómo lo podrían presentar en un ejemplito, chicos? Dice, los goles fueron anotados por los que jugaban muy bien. Correcto.
El elenco fue querido por todos sus fans que fueron al evento. Muy bien. Dice, el profesor fue elogiado por los alumnos que asistieron a su clase. Claro, por los alumnos que asistieron. Muy bien, correcto. Los fuegos artificiales fueron prendidos por los que iban con su casco de protección. Bien, correcto, correcto, correcto. El pollo fue cocinado por los mejores chefs de la zona. Ya, esto es un agente, sí, pero no hay un verbo subordinado. Por los mejores chefs de la zona, ¿dónde es el verbo subordinado? Claro, no hay verbo subordinado. Recuerda, necesitas el verbo subordinado. Esto ya no sería una oración compuesta, ¿no? Sería una oración simple. Si pones el verbo subordinado, sí lo va a hacer. Los animales fueron adoptados por los que se hicieron al evento de adopción. Muy bien, correcto. ¿Sí? Correcto. A ver, vamos a la siguiente. La siguiente es la proposición subordinada sustantiva complemento de nombre. Mira, se dice que es complemento de nombre. Escucha porque esto es importante. Se le denomina como complemento de nombre porque te dice que es el caso de toda una proposición subordinada, sustantivo completiva, en función modificadora de un nombre. Mira, en función modificadora. Te dice, la presencia de la preposición, tú conoces preposiciones como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, etcétera, etcétera. Dice, la presencia de la preposición encabezando la proposición subordinada le da a esta el carácter de complemento. Mira, tengo miedo de que mi silencio te lo haya hecho sospechar, ¿no? Uy, le engañaron o lo engañaron, no sabemos. Pero dice, tengo miedo de que mi silencio te lo haya hecho sospechar. Yo te pregunto, mira, la palabra miedo, ¿qué es? Tengo es el verbo, ¿ah? La palabra miedo, ¿qué es? ¿Qué es miedo? ¿Qué categoría gramatical es miedo? Vamos, tú sabes. ¿Qué categoría gramatical es miedo? Sustantivo, claro, sustantivo. Entonces, ¿por qué se le llama complemento de nombre? Porque es el complemento del sustantivo, porque recuerda que al sustantivo también se le llama nombre. Entonces, buscas al sustantivo que es miedo. Después del sustantivo tiene que haber una preposición. Aquí está la preposición de. Después de la preposición de tiene el elemento que subordina. En este caso, el elemento que subordina es el que. Y luego de este que tiene que haber el verbo subordinado. ¿Cuál es el verbo subordinado? Haya hecho sospechar. Entonces, de que mi silencio te lo haya hecho sospechar es la proposición subordinada sustantiva complemento de nombre. ¿Por qué complemento de nombre? Porque inicia con la preposición que se está utilizando después del sustantivo miedo. A ver, si yo te digo, la excusa de que te asaltaron fue intrigante, ¿cuál es la proposición subordinada sustantiva complemento de nombre? ¿Cuál es allí? ¿Cuál será? Recuerda, solo la proposición subordinada. ¿Cuál será? Correcto, de que te asaltaron. Profe, ¿y el fue intrigante? El fue intrigante es la principal. El fue intrigante es la principal.
¿sí? Solamente de que te asaltaron. ¿Por qué, profesor? Porque el fue es el verbo principal. Si tú me dices que es todo, de que te asaltaron fue intrigante, ya sabes que el de es la preposición, el que es el que subordina, asaltaron es el verbo subordinado. Por ende, fue es el verbo principal. ¿Por qué estaría entonces con la proposición? ¿Por qué estaría con la proposición subordinada? Claro, no debería de estar. Por eso solamente es de que te asaltaron. Y además, cumple con la característica. Excusa es un sustantivo. Después del sustantivo tengo la preposición. Después de la preposición tengo el elemento que subordina. Y tengo el verbo subordinado. Asaltar. A ver, reivindícate, reivindícate. La noticia de que nos habían bloqueado las tarjetas nos dejó atónitos. ¿Cuál es la proposición subordinada? A ver, vamos. ¿Cuál es la subordinada aquí? De que nos habían bloqueado las tarjetas. Claro. Cumple con el formato. Tengo noticia, que es un sustantivo. Después de eso tengo el elemento que, la preposición, perdón. Luego tengo el elemento que subordina y posteriormente tengo el verbo subordinado. De esa manera tienes el complemento de nombre. ¿Sí? De esa manera tienes el complemento de nombre. Sencillo. Recuerda, busca la proposición subordinada y date cuenta después de qué elemento está. Si está después de un sustantivo, es un complemento de nombre. ¿Sí? Así se le llama, complemento de nombre. Porque va después de un sustantivo. ¿Ya? Porque está yendo después de un sustantivo. En cambio, en el caso de la de complemento adjetivo, es similar a la anterior, solamente que ahora se relaciona con un adjetivo. Se va a relacionar con un adjetivo. Por ejemplo, ella estaba segura de que no lo haría. Mira, ella estaba segura de que no lo haría. Estaba es mi verbo principal, entonces segura es mi adjetivo. Después del adjetivo tengo la preposición, que es de. Luego del de tengo el elemento que subordina, que en este caso es que. Y luego tengo el verbo subordinado, que vendría a ser haría. Te das cuenta que sigue lo mismo que hemos presentado anteriormente. Sin embargo, ahora va después del adjetivo. Va a ir después del adjetivo. Por eso se le llama complemento de adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, estaba sorprendida de que yo pretendiera salir con ella. Mira, estaba sorprendida de que yo pretendiera salir con ella, ¿no? Y luego te dijo que no, pero quedó sorprendida. A ver, ¿cuál es aquí la proposición subordinada? ¿Cuál vendrá a ser aquí la proposición subordinada? En este caso de complemento adjetivo. ¿Cuál es? Correcto, correcto, ajá. De que tú pretendieras salir con ella, ¿no? Correcto, de que tú pretendieras salir con ella. Bueno, igual te va a rechazar, ¿no? Pero al menos quedó sorprendida, como te digo. Algo es algo. Ana, al menos la sorprendiste. Y como te das cuenta, cumple, ¿no? Sorprendida es un adjetivo. Claro, ya tienes el no como respuesta, ¿no? Ya tienes un no ganado. Enfréntate nomás. Sorprendida es el adjetivo. Luego del adjetivo que sigue,
la preposición, el elemento que subordina y el verbo subordinado. Perfecto, ¿ah? Bien. A ver, aquí. Lucy estaba triste. Uy, se me adelantó. Lucy estaba triste de que la hayan desaprobado del curso. Mira, Lucy estaba triste de que la hayan desaprobado del curso. ¿Cuál viene a ser la subordinada? ¿Cuál será? Lucy estaba triste de que la hayan desaprobado del curso. Correcto, de que la hayan desaprobado del curso. Ujú. Y luego tenemos la del complemento de adverbio. Igual que en el caso anterior. Igual que en el caso anterior. Se va a emplear después del adverbio. Ahora se emplea después del adverbio. Tienes el adverbio, después del adverbio tienes la preposición, después de esa tienes el elemento que subordina y tienes el verbo subordinado. Mira, mira lo que dice Bob Esponja, ¿no? Dice, Bob estuvo cerca de que lo atraparan copiando, ¿no? Tú cuando plagiabas en el colegio, ¿no? Pásame las 7, dices, ¿no? Y gritas todavía, las 7, te paras todavía, ¿no? Según tú nadie te ve. Ya, igualito, así eres tú. Ah, nadie te ha visto según tú. Estás grabado, estás grabado. A ver, aquí te paso la anterior que me estás pidiendo. Ahí está la anterior. Así eres tú de intenso cuando pides una pregunta que no te sabes la clave. Listo. Te decía, en el caso del adverbial es exactamente lo mismo. Mira, Bob estuvo cerca, cerca es el adverbio. Luego del adverbio que tengo, el nexo de, luego tengo el elemento que subordina, que es el que, y luego tengo el verbo subordinado, que es atraparon copiando. A ver, aquí, la mujer se paró lejos, mira, la mujer se paró lejos de donde nos estacionamos. ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es aquí? La proposición subordinada sustantiva complemento adverbio. ¿Cuál será aquí? Bob atrapado copiando. Correcto, de donde nos encontrábamos. Bien, tienes el lejos, ¿sí? Tienes el lejos, que es el adverbio, tienes la de, tienes el donde, que subordina, y tienes el encontrábamos, que es el subordinado. A ver, estaciona atrás de donde veas espacio para dos autos. ¿Cuál es? De donde veas espacio para dos autos. Correcto. Hasta aquí. Hasta esta parte, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consulta? Hasta aquí, para trabajar el último. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? ¿Vas bien? ¿Sí? Vamos a trabajar el último que es el complemento verbal. Igual que en el caso anterior, la de complemento verbal es igualita. Igualita, igualita. Pero ahora va después del verbo. Después del verbo tienes la preposición, el elemento que subordina y el verbo subordinado. Mira,
incluso lo puedes cambiar por eso. Mira lo que dice, ¿no? Nos informaron de que hubo un retraso con el jugador, ¿no? Se olvidaron de él. Entonces, tengo informaron, que es el verbo, tengo la preposición de, tengo el elemento que subordina, y tengo el verbo subordinado que viene a ser hubo. Mira, profe, ¿lo puedo cambiar? Claro, nos informaron eso. Ya sabes que es sustantiva, lo puedes cambiar por eso. A ver aquí. Si te digo, tus padres confían en que aprobarás los cursos con honores, te tienen mucha fe, ¿no? Ellos confían en ti, tus padres confían en que aprobarás los cursos con honores. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál será? Correcto. En que aprobarás los cursos con honores. Correcto, claro que sí. Claro. Y si te digo, ellos se alegraron de que lo habían logrado. Mira, ellos se alegraron de que lo habían logrado. ¿Cuál es la subordinada? Ellos se alegraron de lo que habían logrado. ¿Cuál es la subordinada? Correcto, de lo que habían logrado. Bien. A ver, vamos a ver cómo vas. ¿Ya? Vamos a ver cómo, cómo logras responder a las preguntas. Porque vamos a hacer las preguntas ahorita. Mira, nos queda poco tiempo. Vamos con las preguntas. ¿Ya? Vamos con las preguntas. A ver. Profe, ¿puedo ver Marca. el episodio anterior de nuevo, por favor? Claro, claro, claro. ¿Este? ¿El de complemento de verbo? Sí, profesor, gracias. Ahí está A ya, ver, gracias. vamos con las preguntas, ¿ya? La primera pregunta dice, marca la alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva en función al sujeto, ¿ah? En función al sujeto. Te explico otra vez. La última, la verbal, es igualita. Buscas el verbo, luego del verbo tienes que tener la preposición, después de la preposición el elemento que subordina y el verbo subordinado. ¿Sí? Tienes que seguir esa característica. Tienes el verbo, la preposición, el elemento que subordina y el verbo subordinado. En ese orden. Tienes que tenerlos en ese orden. Igual que en el complemento de nombre, en el complemento de adjetivo, en el complemento de adverbio, es lo mismo para el complemento de verbo. Exactamente lo mismo. A ver, ¿cuál será la primera? ¿Cuál es la clave en la primera? Al ojo, ¿ah? Al ojo. En función al sujeto. La E, la E. A ver, ese que tú ves allí, ¿lo puedes cambiar por eso? No. Ella fue a dejar las chompas, eso no tiene sentido, no sería. Recuerda, si lo puedes cambiar por eso, lo cuentas, pero si no, no. Claro, la C de chapecito por el proteger, infinitivo. Aparte, te están pidiendo la función de sujeto. Tienes el infinitivo, tienes el lexical y tienes el interrogativo. Aquí hace uso del infinitivo que es proteger. ¿Sí? A ver, la 2. Te piden en función del complemento de nombre. Función de complemento de nombre. ¿Ah? Busca tu sustantivo y después del sustantivo tienes que tener la preposición, el elemento que subordina, que puede ser un pronombre, un completivo, ¿no? El elemento que subordina y el verbo subordinado. A ver, la 2. Vamos, rápido. Busca el sustantivo y después los demás elementos. Busca tu sustantivo, buscas a tu verbo subordinado, tu verbo principal, y después del sustantivo, ¿no? En la proposición principal,
Tienes que encontrar a la preposición, al elemento que subordina y al verbo subordinado. Correcto. La B. Tuvo verbo principal. El presentimiento. Presentimiento es un sustantivo. Luego de presentimiento tengo la preposición de, tengo el que es el elemento que subordina, y tengo el verbo subordinado, y va a suceder. ¿Sí? Complemento de nombre. A ver, si yo te digo, el objetivo principal del hombre es alcanzar la felicidad y estás emocionado de que tu hijo sea astronauta, ¿qué tipo de proposiciones son? ¿Qué tipo de proposiciones son en la 3? Recuerda, si te dice el objetivo principal del hombre es, ahí tienes un verbo copulativo. Entonces, alcanzar la felicidad, alcanzar, será la de atributo. ¿Sí? Ahí tienes atributo. Y estás emocionado, recuerda que emocionado es un adjetivo. Emocionado es un adjetivo. Del adjetivo sigue el de, preposición, sigue el que subordina, y tiene el verbo sea, que es, pues, en este caso, el verbo subordinado. Por eso la clave va a ser la de correcto, como muchos de ustedes por ahí están colocando. Muy bien, perfecto. Vamos a la 4. Vamos a la 4. En la 4 te piden función de complemento de verbo. A ver, complemento de verbo, ¿ah? Buscas al verbo, después del verbo la preposición, el elemento que subordina y el verbo subordinado. ¿Cuál es? La A. La A de amorcito. Confía es el verbo. Después del verbo tengo el en, preposición. Tengo el que, el elemento que subordina. Y tengo el realizará, que es el verbo subordinado. ¿Cuál es la clave? La A. ¿Sí? La A de amorcito. ¿Ya? La A de amorcito. Correcto. ¿Sí? Va a ser la A. ¿Sí? La clave es la A. Bien. Muy bien. Excelente. A ver, en la 5 dice, las primas convinieron en que estaban seguras de que el chofer mentía constantemente. ¿Qué tipo de funciones estamos encontrando aquí? Mira, las primas convinieron, tengo el verbo, y luego dice en que. Tengo el verbo y tengo el en. Entonces, sería complemento de verbo, ¿sí? Complemento de verbo. Y luego estaban seguras. Seguras es un adjetivo. Luego de seguras tengo el de, que es una preposición. Tengo el que es el elemento que subordina. Y tengo el mentía, que es el verbo subordinado. ¿Cuál es la clave? La C, complemento de verbo. Y en este caso, complemento de adjetivo. Muy bien. En la 6 te dice, está demostrado que no le gustaba la fruta. Mira, está demostrado que no le gustaba la fruta. ¿Qué tipo de complemento es? Está demostrado que no le gusta la fruta. Está demostrado eso. Es decir, inicia desde el que no le gustaba la fruta. Si está iniciando con el que, ¿qué tipo de función es? Si está iniciando con el que, ¿qué tipo de función es? Correcto, de sujeto, en este caso lexical. Ajá, de sujeto lexical. Muy bien. A ver, la 7. Dice, los restauradores explicaron, dile no a la copia. Y sin duda estoy deseoso de que estudies en esa universidad. Explicaron eso. ¿Qué cosa? Dile no a la copia. Los restauradores lo explicaron. ¿Sí? Lo explicaron. Y la otra es deseoso. Deseoso es un adjetivo. Tienes el de, tienes el que y tienes el estudies, que es el subordinado. ¿Cuál será la clave entonces? La A. La primera es objeto directo, ¿no? Los redactores lo exclamaron, objeto directo, dile no a la copia. Y en la otra es el adjetivo porque va después de deseoso. ¿Sí? Está yendo después de deseoso. A ver, en la 8, subordinada sustantiva.
En la 8 te piden subordinada sustantiva. ¿Cuál es la clave en la 8? ¿Cuál será la clave en la 8? Subordinada sustantiva. La C. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, ¿por qué es subordinada sustantiva? El director les dijo, estudien con más empeño. Es subordinada sustantiva de manera general, ¿ah? Aquí estoy hablando de manera general. Profe, ¿por qué no puede ser la E? Porque tú no dices los estudiantes eso. ¿O acaso tú dices los estudiantes eso? ¿Lo puedes cambiar por eso? No. El director les dijo eso. Sí lo puedo cambiar. Claro, por eso la clave es la C. Sí, por eso la clave va a ser la C. Ahora, en la 9 te piden en función de complemento de nombre. Complemento de nombre. Recuerda, para que sea complemento de nombre, encuentras primero tu verbo principal, luego el sustantivo, después el sustantivo, la preposición, el elemento que subordina y el verbo subordinado. ¿Cuál es la clave? La B, ¿no? Le fascina, fascina es el verbo, la idea es el sustantivo, luego del sustantivo tengo el de, preposición, tengo el que, el elemento que subordina, y puedes comer es el verbo subordinado. Por eso la clave va a ser la B de besito. Y la 10, para culminar, función de atributo. Ya, bueno, si te piden función de atributo, ya sabes qué es lo primero que tienes que buscar. Y recuerda, en tu atributo tiene que haber un verbo subordinado. Vamos, en tu atributo tiene que haber un verbo subordinado. Claro, buscas verbos subordinados. Profe, la B. Declamados por Esteban. Declamados. Claro, es el atributo, pero no hay verbo subordinado. Por Esteban es el agente, tampoco hay verbo subordinado. En cambio, brindales calidad académica. Brindarles, aquí tengo el verbo subordinado, después del verbo copulativo. La clave es la D. ¿Sí? La clave es la D. Recuerda, son 10 para la clase y 10 que te dejo pues para que tú practiques. Ya aquí te dejo las claves de las otras 10 para que tú practiques. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Dice